Muy buenas noches, amigas y amigos. Doy la bienvenida a este programa, un programa más de Los Caritujos, siendo 15 de enero del 2021, una fecha muy especial. Nos estamos uniendo a esta transmisión en vivo, agradeciendo en primer lugar nuevamente a nuestros invitados y colaboradores. En primer lugar, doy la bienvenida a mi querida Caína San. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, querido Francito. Hola, Juan Diego. Bienvenidos a los amigos que están conectados. Y bueno, contenta y emocionada de comenzar un nuevo día hablando de estos temas tan apasionantes. Querido Juan Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Frank. Buenas noches, mi querida Caína. Qué gusto volver a compartir con ustedes después de una semana muy chévere, en sentido de instrucción, de aprendizaje y de evolución, como siempre, como todos los días, y agradeciendo pues al Padre Celestial, al Maestro Jesús y a los espíritus bondadosos que nos acompañan siempre, todas las cosas que nos trae la vida, tanto buenas como malas. Igualmente un saludo para todas las personas que están conectadas en este momento y las que se conectan después también. Un abrazo fraterno y pues un gusto compartir como siempre con ustedes. Muy bien, bienvenidos una vez más, mi querida Caína, como siempre, bellísima, despampanante esta noche, mostrando obviamente más allá de su sabiduría y conocimiento, su bellísima presencia. Bienvenida, muchísimas gracias por esas palabras de inicio. Esta noche tenemos un tema súper especial. Y para ello, nuevamente, con los más expertos y en primer lugar, está mi querida Caína. Cuéntanos, hablábamos acerca de un terremoto al inicio o propaganda de nuestro programa anunciando sobre eventos para este año. Y es así que algunos personas premonitorias o algunas personas que captan el futuro a través de su mente han predicho eventos importantes para este año. Queremos saber de tu parte y con todos tus conocimientos, ¿qué nos tienes preparado para el tema de esta noche? Bienvenida. Bueno, Frank, sí. En esta noche vamos a hablar un poquito sobre todo de astrología humanística, en donde no vamos a tomar el tema de la astrología tanto para analizar los signos y la influencia que tienen nosotros, sino más bien la psicología de los planetas y cómo ciertas cuadraturas, trígonos, sextiles van a estar presentes en este periodo, en donde van a cambiar mucho, sobre todo la política, la ciencia, la tecnología y las decisiones que se están tomando a nivel planetario. Lo vamos a ver desde una perspectiva astrológica y también desde una perspectiva también con expertos como Niklas Luhkas, que es un experto en política internacional, ciencia y tecnología, y que está muy enterado de las cosas que están decidiendo ese grupo que nosotros le llamamos la élite, y las decisiones que van a tomar con la humanidad en este 2021. Qué interesante, la verdad es que existe muchísima información con respecto a lo que este año va a suceder o probablemente nos vayamos a enfrentar como humanidad. Yo estoy seguro que del lado o de la parte espiritual también hay muchísimo o tiene algo que ver todo lo que está aconteciendo este 2021, mi querido Juan Diego. Bueno, específicamente, dentro de la parte espiritual, lo que nos han dicho los espíritus desde siempre es que son necesarias ciertas circunstancias que acaecen al planeta y a las sociedades en sentido de destrucción, porque es una de las leyes fundamentales que rige el universo, la destrucción. Ahora, ¿cuándo se van a dar las calamidades? ¿Cuándo suceden? Pues eso es bastante complicado de predecir. Ni los mismos espíritus, muchos de ellos no lo saben. Y si lo saben, si son buenos espíritus, no lo van a decir. Sin embargo, existen ciertas informaciones, no justamente enfocándonos en este año, pero sí hay ciertas informaciones que muchos médiums pueden tener gracias a otro tipo de espíritus, que siempre y cuando se trate de situaciones importantes que la humanidad necesita vivir y necesita saber previamente. Sin embargo, como te digo,
es importantísimo conocer que los buenos espíritus respetan el libre albedrío y por más que sepan el futuro no lo van a decir, y los malos espíritus siempre nos quieren engañar de tal forma que nos quieren tener en el pendiente de que va a acontecer algo, como tantas predicciones que han fallado a lo largo de todos los tiempos. Pero asimismo ha habido predicciones que han sido en cierta forma certeras, gracias a procesos mediúmnicos y gracias a mediums importantes como te decía anteriormente, Nostradamus, Benjamín Solari Parravicini, y en fin, un montón de mediums famosos y no tan famosos también. Entonces es importante también conocer por qué es necesario que muchas cosas se destruyan, por qué existe la ley de destrucción y qué contiene esta ley y cómo es de beneficiosa a la larga para los seres humanos. Sí, de verdad es que hay muchísima tela por cortar con respecto a lo que este año nos ofrece. Ya vimos con respecto al tema astrológico con Caína, de que realmente venía un año de cambios, el tema del metal, hablamos de grandes manifestaciones. Justo antes de que pasara aquí en este programa, Caína lo había anunciado de esa manera y pues vimos que antes, empezando el año, tuvimos las manifestaciones que vemos en Estados Unidos, básicamente una ruptura de la democracia en el país que tanto lleva la bandera de la democracia al mundo. Así es que este tipo de eventos tiene que ver con lo que va a suceder en este año, mi querida Caína. Exactamente, Frank. Tenemos que observar el universo. Entiendo que muchas cosas que tienen que ver con los espíritus, los que están detrás del velo de las sombras, también siempre nos han hablado y siempre nos han dado importantes mensajes, pero también el universo nos da importantísimos mensajes y podemos darnos cuenta que lo que en este momento se está mencionando acá y va a quedar grabado para todo el público, lo podrán ver posteriormente y podrán probar de que las cosas, esto no se debe a una mera coincidencia, sino es el comportamiento del universo que tiene mucha relación con nosotros. Entonces, bueno, ahora precisamente el 14 y 15 de enero, Urano entra directo, va a estar, ustedes saben que todavía nosotros nos mantenemos en una conjunción con Saturno-Plutón, en Capricornio, que esta conjunción va a durar más o menos hasta el 2024, y mientras tengamos estas tensas conjunciones planetarias, nosotros vamos a ir viendo también que los cambios se dan de forma muy drástica. En este momento también tenemos a Urano en Tauro, y todos estos cambios de confrontación, porque Tauro representa el poder, representa también mi sentido de pertenencia, lo que me pertenece a mí, y Urano también nos habla del sentido del cambio. Entonces, Urano, como va a entrar directo, cuando entra este planeta Urano directo, es un planeta que no es muy amigable, sino que siempre Urano pide cambios inmediatos, se los pide radicalmente a Saturno, que es el señor del orden, el señor de las estructuras. Entonces, nosotros en este mes de enero vamos a tener los primeros cambios, sobre todo en la posesión que vamos a ver del futuro presidente John Biden, que nos anuncia, sobre todo en su carta natal, unas fuertes energías que probablemente desate una desgracia a nivel Estados Unidos, y el mundo va a sentir esa rebeldía, porque Urano corresponde al signo de la rebeldía. Urano viene a decir, bueno, aquí yo no estoy para las órdenes de nadie, traigo mis ideas, vengo a rebelarme, vengo a revolucionar el ambiente estructurado que no ha llevado a ninguna parte. Y encima, como también tenemos a Plutón, que es el señor del cambio y la transformación brusca. Entonces, todos estos planetas, como nunca antes, se han reunido
están en estos momentos en signos fijos, en signos también que nos hablan de perseverancia, de terquedad, de que las cosas se van a mantener firmes. Entonces, todo nos lleva a tener un panorama astrológico en donde vamos a ver situaciones muy tensas, muy fuertes, cambios rápidos y drásticos durante los primeros meses del año y sobre todo en el mes de febrero, cuando ya entra el búfalo de metal, acompañado con todas estas conjunciones planetarias. Realmente yo diría que estos primeros 3 meses es donde vamos a ver realmente cambios que se van a quedar en el subconsciente colectivo por toda la vida, y todo el mundo va a ser observador de estos eventos que nos van a dejar impresionados. Si pensamos que el 2020 lo habíamos vivido todo, pues el 2020 simplemente nos pidió estructuras, nos pidió ordenamiento, pero el 2021, como corresponde a un año numerológico 5, es un año muy pasional, en donde todo va a estar a flor de piel, la rabia, la pasión, la sexualidad, etcétera. Todo va a estar muy, muy latente, todo va a ser muy extremo. Los años 5 son muy extremos, entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos conjunciones planetarias, tenemos al búfalo, tenemos este año 5, y todo es como una sopa que se une todo. Y realmente todo esto va a llevarnos al gran cambio. En estas cuadraturas hay una gran tensión que viene desde el año pasado, desde el 2020, y ahora lo que le vamos a llamar la nueva normalidad será la nueva normalidad del caos. Esa será nuestra nueva normalidad. La gente decía, ¿cómo va a ser nuestra nueva normalidad? Pues así la vamos a ver en estos próximos años. Será la normalidad del caos, en donde veremos continuamente una y otra vez el comportamiento de Urano directo, que Urano también es el señor de las tormentas, Urano es el señor de los vientos, de los huracanes, y como ustedes pueden ver, ya desde que anunció su llegada a Urano, ya se avecinó algunos problemas climáticos de los cuales ya vamos a hablar. Urano es tremendamente fuerte y siempre nos trae el caos climático, los problemas con los terremotos, y como ustedes, si en algún momento, no sé si han escuchado, pero Urano se le llama el mensajero del universo. Urano es el que trae las decisiones que el universo va a tomar con el planeta Tierra, con Rahu, que es la Tierra. Es un planeta que, como les comentaba la otra vez, es un planeta que nos trae mucho aprendizaje. En realidad venimos a aprender. Y una pausa allí. Yo quiero, realmente esta información que tú nos estás dando es wow, o sea, las personas que están escuchando este programa van a decir, o sea, ¿qué nos espera este 2021? ¿Realmente puede darse algo, como tú dices, una realidad del caos? ¿Y está lista la humanidad para esto, mi querido Juan Diego? ¿Estamos listos? Bueno, en primer lugar, ¿quién está listo para cualquier acontecimiento? Nadie está listo para nada, porque lamentablemente los seres humanos somos muy poco previsivos. Y sobre todo si se tratan de calamidades como tal, pues mucho menos todavía. Así tengas tu mochila en tu armario y con todos los insumos de emergencias, etcétera, pues ante un acontecimiento que sucede en ese momento, pues te vas a olvidar la mochila. ¿Por qué? Porque el ser humano y su instinto de conservación necesariamente hace que reacciones instintivamente y no tan racionalmente. Como por ejemplo en ciertos simulacros. Se hacen simulacros constantemente para terremotos, para incendios, para asaltos, etcétera. Pero el momento que sucede en la vida real, la gente se olvida todos los protocolos.
Entonces, no somos previsivos. ¿Y por qué? Porque esto es una situación importante que deben suceder cosas en el mundo. Mira, en el libro de los espíritus, Allan Kardec pregunta si la destrucción es una ley de la naturaleza. Y los espíritus, o el espíritu de verdad, que le contesta a través de varios mediums a Kardec, establecen que es necesario que todo se destruya para que renazca y se regenere, porque lo que vosotros llamáis destrucción no es más que una transformación, cuyo objetivo es la renovación y el mejoramiento de los seres vivos. En ese esquema, pues, nos damos cuenta de que son situaciones necesarias, permitidas por Dios, y están dentro de las leyes del universo. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, hablamos de calamidades, de lo que puede o no puede suceder, pero sin embargo, a lo largo de la historia, siempre han sucedido. Entonces, por ejemplo, hay otra pregunta que hace Kardec que dice, ¿es dado al hombre conjurar las plagas que lo afligen? Conjurar quiere decir prevenir. Entonces le dice sí, en parte, aunque no como generalmente se entiende. Muchas plagas, en general se habla de plagas, ¿no? Son la consecuencia de la imprevisión del hombre. A medida que éste adquiere conocimientos y experiencia, puede conjurarlas, es decir, prevenirlas, si sabe investigar sus causas. Con todo, entre los males que afligen a la humanidad, los hay de un carácter general que forman parte de los designios de la providencia y cuyas consecuencias afectan a cada individuo en mayor o menor medida. El hombre solo puede oponerles su resignación a la voluntad de Dios, incluso esos males suelen agravarse por su indolencia. Mira lo que está pasando en este momento. El universo, Dios, la providencia, como queramos llamarle, nos ha puesto una prueba en el año 2020, una prueba bastante complicada y en cierta forma dramática y hasta trágica, que es esta pandemia. Sin embargo, nos está dando tiempo y nos dicen, miren, lo que ustedes están haciendo como humanidad, como sociedad y como especie no está bien. Por ende, ustedes tienen que retomar el rumbo de sus vidas y actuar de diferente manera. Como yo siempre digo, ¿cuál es el truco o cuál es la solución para que podamos pasar esto rápido? Explotar la solidaridad que hay dentro del ser humano, dejar a un lado el egoísmo, el orgullo, la vanidad. Si nosotros cuidamos al resto, si dejamos de pensar en nosotros mismos y pensamos en los demás, si fuéramos disciplinados, si fuéramos de alguna forma más solidarios con nuestros abuelos, con las personas que tenemos alrededor, que son sujetos de riesgo, esto paulatinamente hubiese aminorado. Sin embargo, ¿qué hemos hecho? Ni bien comenzó el siguiente semestre del año anterior, ni bien se liberaron, se quitaron los estados de excepción y todo, entonces la gente empezó a alocarse, la gente empezó a tratar de vivir lo que no ha vivido en todo el año y a tratar de recuperar, entre comillas, el tiempo perdido, porque como dice la famosa frase, chulla vida, que no es verdad. Entonces la gente empieza a adquirir más cosas, a hacerse más egoístas, y tú sales ahora a la calle, te vas a encontrar con la gente que está malhumorada, con la gente que está manejando como locos, tantos accidentes de tránsito que vemos a diario, etcétera, 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 la delincuencia y todo ese tipo de cosas. Entonces la misma naturaleza sabiamente dice, muy bien, vamos a aplicar un poquito más de presión. Si ustedes están actuando de esa manera y ya les hemos dicho que no lo hagan, entonces ustedes, como son necios, entonces vamos a aplicar un poquito más de presión. ¿Cómo estamos aplicando un poquito más de presión? Vamos a mutar al virus y generamos 3 nuevas cepas que van a ser van a tener más contagio. Entonces, esos son los designios que muchas veces no tomamos en cuenta, que son permitidos por la providencia. Entonces, a eso se refiere cuando los espíritus nos contestan diciéndonos que el hombre solo puede oponerles resignación a la voluntad de Dios. Incluso esos males suelen agravarse por la indolencia del ser humano. Entre las plagas destructoras, naturales e independientes del hombre, es preciso incluir en primer término la peste, el hambre, las inundaciones, las inclemencias del tiempo que destruyen el producto de la tierra. Pero no ha encontrado el hombre en la ciencia, en el trabajo del suelo, en el perfeccionamiento de la agricultura, en la rotación de cultivos, en las obras de riego, así como en el estudio de las condiciones higiénicas, los medios de neutralizar o por lo menos atenuar muchos desastres. Algunas regiones que otrora fueron asoladas por terribles plagas no se preservan hoy. Por consiguiente,
¿Qué no hará el hombre a favor de su bienestar material cuando sepa sacar provecho de todos los recursos de su inteligencia? Y cuando al cuidado de su conservación personal sepa unir el sentimiento de una verdadera caridad para sus semejantes. Ahí está la respuesta. Entonces, si vienen los acontecimientos de desastres naturales, lo que en espiritismo llamamos plagas o calamidades, tenemos que resignarnos a ello, pero también tenemos que ser solidarios en el aspecto de, se pueden mitigar a través de la ciencia, para eso nos sirve la ciencia, se pueden utilizar protocolos, pero nosotros seres humanos tenemos que ser en ese aspecto solidarios con el resto, dejar el egoísmo y, como repito, pues trabajar en conjunto para un fin común como especie, no como pueblos, no como ciudades, no como países, sino como especie. Muy bien. Qué dato más impresionante nos acabas de dar. Creo que muchísima audiencia está conectándose y vamos a ver algunos mensajitos que nos han dejado. Natalie Olaya nos dice hola, José Luis Deñas también hola a los compañeros, les mandamos un gran saludo. Estamos analizando hoy información muy valiosa acerca de lo que dice la ciencia, acerca de lo que dice la astrología y sobre todo lo que dice el espiritismo, que nos interesa muchísimo. Estamos viendo que todas estas ramas se concatenan y tienen razón, así es que tiene muchísimo que ver con lo que nos está pasando este año, mi querida Caína. Usted nos explicaba de cambios drásticos, trascendentales. Ahora, la pregunta del millón, ¿podremos todos los seres humanos sobrevivir a estos nuevos cambios? ¿Qué dicen los astros acerca de esto? ¿Habrá una gran extinción de la humanidad? ¿Quedarán pocos? Como dice en la Biblia, ¿serán pocos los elegidos? Precisamente vamos más adelante a entrar en materia de lo que tiene que ver con lo que le vamos a llamar humanidad, porque la humanidad en sí está siendo programada y está siendo, y vamos a hablar mucho de transhumanismo. Antes quisiera mencionarles sobre un poco más de lo que dice la astrología. Para prepararnos a este importante cambio que se nos viene el 20 de enero, donde va a haber la configuración más dinámica vista antes astrológicamente. El mundo de la astrología está totalmente asombrado de estas conjunciones y cuadraturas que existen en estos momentos y que van a poner un conflicto civil muy difícil, sobre todo en este país de Estados Unidos. Hay ruidos de sables, militares que se han pronunciado, algunos militares en reserva, otros militares jubilados. Hay un general que pedía que se fusilen 26 millones de personas, entonces ahí podemos darnos cuenta el nivel de agresividad que se está avisando. Todo esto es para crear este nuevo sistema acuariano, este sistema rebelde, avasallador. Además que Urano también va a entrar en Tauro, y cuando entra en Tauro, los recursos y la propiedad son míos. Quiere decir que la gente va a defender su propiedad, va a defender su país, va a defender sus leyes, va a defender sus derechos. Exactamente, nosotros veíamos que cuando entraron estos revolucionarios al Capitolio, una de las frases bandera que tenían, o su lema principal, era parar el robo. Era lo que quiere la gente a nivel mundial, es atacar la corrupción. El mundo ya está harto, y bueno, y precisamente estas energías que nos van a influir, estas energías uranianas de rebeldía, de fuerza, de cambio, de regeneración, esa energía precisamente está en lo micro, que somos nosotros, cada uno de nosotros en nuestras conciencias, y en lo macro, a nivel naturaleza, a nivel de todo, esta energía influyendo. También vamos a tener otra relación entre Júpiter y Urano el 21 de enero, un día después de la posición si es que hay la tal posesión de John Biden. El 21 de enero va a entrar Júpiter en cuadratura con Urano. Esta va a ser una perfecta innovación
donde vamos a ver nuevos horizontes, crecimiento intelectual, nuevos modelos, vamos a asumir riesgos. Entonces, desde ahí ya, a partir de ese día, vamos a ver que las cosas cambian, vamos a ver cambios muy fuertes. Entonces, bueno, como les comentaba, y en mención a lo que me preguntabas, querido Frank, sobre esta situación de cómo se van a venir los cambios y qué va a pasar con la humanidad. Bueno, la humanidad realmente ha sido, es y será muy manipulada por estas élites. Y bueno, y esta noche yo quisiera mencionar a este gran profesor, Niklas Luhmann, que no es cualquier persona, ni a lo mejor ni un youtuber, ni un aficionado, sino es un PhD experto en política, ciencia y tecnología. Es de esas personas que ha participado de muchos eventos políticos, de las decisiones que está tomando últimamente la élite, y de lo que habla de este gran reinicio. Este reinicio donde se está tomando como pretexto el COVID-19 y esta cepa y todas estas cosas que realmente, de que existe un virus, y de que siempre hay mutaciones, pero de que están exagerando el tema, lo están exagerando. Y bueno, lo están exagerando porque realmente necesitan agarrarse de algo para hacer el cambio tan trascendental que se viene. Y están tomando las resoluciones para el 2021. Incluso puedo hacer una invitación a los amigos para investigar sobre esta gran periodista Cristina Martín Jiménez, que escribió un libro que se llama La verdad de la pandemia. Este es un libro muy interesante donde hay información de doctores en periodismo, personas muy intelectuales que han seguido muy de cerca a dónde va, cuál es también un poco la farsa de esta pandemia. Entonces, esta periodista Cristina Martín Jiménez, que vuelvo y repito, habla de esta gran verdad de la pandemia y donde nos habla que todo esto que se está viviendo entra dentro de la fase de la Tercera Guerra Mundial. Otro distinguido también intelectual que hay en nuestro continente, el profesor Niklas Luhmann, que les mencionaba antes, también es un experto que sabe a dónde van los destinos de nuestro planeta y que se avecina un gran reinicio. Este reinicio es un concepto acuñado por el Foro Económico Mundial, que es una organización civil multilateral que no tiene un mandato ejecutivo de ninguna categoría. Simplemente es un foro donde se toman decisiones, donde se toman las decisiones para el mundo, a esto que le llamamos nosotros la élite o cabal o los Illuminatis. Precisamente este es el sitio donde se toman las decisiones, tanto ahí tenemos a líderes mundiales, líderes de academia, artistas, los tomadores de decisiones de lo más importante del mundo, están en este foro económico mundial. Y bueno, ¿qué se traen entre manos? Lo que buscan con este reinicio es reconfigurar al ser humano como especie. Esto significa que el ser humano se puede convertir en cualquier cosa, o sea, deshumanizarnos. Precisamente eso, una de las cosas que rige Urano es la tecnología, la ciencia, el transhumanismo. Todo esto tiene relación con Urano precisamente. Y estas personas de esta élite
no son ningunos ignorantes, también son incluso, bueno, se ha llegado a pensar que algunos son seres híbridos que están mezclados ahí en los gobiernos, en las decisiones que se toman en el mundo, ellos están mezclados y bueno, precisamente como ellos respetan las decisiones también universales. Algunas decisiones universales sí las respetan y otras no se sabe por qué motivo no las respetan, pero la situación es que esto se pretende hacer en este foro, reconfigurar al ser humano como especie. Entonces lo van a hacer a través de la nanotecnología a nivel atómico, a través de la robótica, la computación cuántica. En esta pequeña parte importantísima, primero rescatar todo lo que nos estás diciendo, porque realmente es que es información que quisiera que la gente la capte y lo que no entienden pues puedan ir investigando un poco más, despertar ese bichito. Aquí en Ecuador estamos siendo pioneros y conversando en temas muy abiertos y que esperamos sobre todo que le guste al público porque tenemos muchísima información. Ahora lo que nos está diciendo la conjunción planetaria y todo esto nos está diciendo que nos quieren envenenar, en otras palabras. ¿Será acaso la vacuna un pretexto para modificar el ADN humano? ¿Es posible eso ante la ciencia? ¿Crees tú tal vez que los avances científicos y sobre todo la capacidad del ser humano llegue a trascender? Porque se habla ya hoy en día de clonaciones en la humanidad, que eso ya se ha hecho desde hace décadas, que obviamente no se ha revelado. No se diga de este tipo de comportamientos dentro de las élites y todo. Tratar de inocular un virus que logre disminuir realmente la población al número que ellos aspiran, que incluso está escrito que máximo 500 millones de personas o una décima parte de lo que existe actualmente. ¿Es posible esto, mi querido Juan Diego? Tal vez tú crees que esta agenda que tan anunciada está de una vacuna muy tal vez necesitada en los países que están más afectados, sea el pretexto para un paso siguiente hacia el control de la humanidad, como lo dice Caína? Bueno, mi querido Frank, mi querida Caína, yo no concuerdo con ese tipo de teorías. Primero, al capitalismo, más bien dicho, por partes, es verdad que tenemos grupos de poder que están dominando el mundo. Eso es innegable. Y estos grupos de poder lo que busca es acumular el capital. Es decir, vivimos en un mordaz capitalismo, un neoliberalismo que es más asesino y más terrorífico que las propias enfermedades y los propios desastres y las propias guerras. Hay un terrorismo económico en el que se ve inmerso Latinoamérica desde los años 60 hasta la actualidad, con todos estos grupos de poder manipulando los gobiernos. Eso es importantísimo de conocer y eso es innegable. Sin embargo, ¿qué es lo que le interesa, por lógica, al capital? Vender más sus productos, acumular más capital. ¿Y quién es el que tiene que pagar ese capital para enriquecer a los más ricos, a los grupos de poder? Pues la población de los segmentos medios hacia abajo. Entonces, ¿qué le conviene más al gran empresario, a los grupos de poder? Que existan más seres humanos que puedan consumir. Por ende, yo no creo que su intención sea limitar el número de gente. ¿Por qué? Porque ahí, de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, va a haber más oferta y menos demanda, cuando lo importante es que haya más demanda para poder subir los precios. Entonces, no creo que esa sería una de las intenciones de los grupos de poder, controlar la cantidad de población, porque mientras más población tengo más clientes. Una. Segundo, en las vacunas no se pueden modificar los ADNs. La vacuna, de hecho, es un proceso de modificación del ADN de los virus que aminoran la carga viral, digamos así, y pues obligan a nuestro organismo a generar anticuerpos. Y obviamente, pues esto no produce ningún efecto más que generar inmunidad ante ante los virus para los cuales están dedicados estas vacunas. Mira tú, nosotros como especie, como gracias a la ciencia y gracias a la medicina, hemos erradicado enfermedades que antes eran totalmente mortales y ahora son
prácticamente casos aislados y ya no se muere la gente por esas enfermedades, como por ejemplo la viruela, la poliomielitis, la misma bubónica, la fiebre amarilla, la gripe común. ¿Por qué? Porque esos son los adelantos de la ciencia, pero para que haya evolucionado de esa manera, primero debió haber muerto muchísima gente por esas enfermedades. Y esa presión que nos maneja a nosotros es la que hace que nuestra inteligencia trabaje más rápido y obviamente podamos dar solución a esas situaciones y que pues podamos ya convivir con ese tipo de cosas y poder erradicar. Lo que yo te decía justamente con respecto a lo que decía el libro de los espíritus, con prevenir esos desastres o esas plagas. Entonces, hay que tener en cuenta otra cosa. Por más grupos de poder que existan, la providencia es infinitamente buena, infinitamente justa, y no va a permitir que salga de control de lo que el equilibrio necesita. Mira, por ejemplo, justamente estabas hablando, Caína, de las guerras. Hay respuestas muy puntuales con respecto a las guerras. Por ejemplo, Kardec pregunta, ¿cuál es la causa que lleva al hombre a la guerra? Y los espíritus le contestan, el predominio de la naturaleza animal sobre la naturaleza espiritual y la satisfacción de pasiones. En el estado de barbarie, los pueblos solo conocen el derecho del más fuerte. Por esta razón, la guerra es para ellos un estado normal. En cambio, a medida que el hombre progresa, la guerra se vuelve menos frecuente porque él evita las causas que la provocan y en caso de que la guerra sea necesaria, sabe humanizarla. Otra pregunta interesante dice, ¿la guerra desaparecerá algún día de la tierra? Y los espíritus le contestaron, sí, cuando los hombres comprendan la justicia y practiquen la ley de Dios. Entonces todos los pueblos serán hermanos. ¿Cuál ha sido el objetivo de la providencia? Y escuche bien, ¿cuál es el objetivo de la providencia al hacer llegar que la guerra sea necesaria? O al hacer que la guerra sea necesaria. Y hay dos razones importantes, la libertad y el progreso. Si la finalidad de la guerra es alcanzar la libertad, ¿cómo se explica que a menudo tenga por objetivo y por resultado la esclavitud? Entonces ahí los espíritus le dicen esclavitud momentánea para alcanzar a los pueblos a fin de que lleguen más rápido a la libertad. Entonces hay guerras que son importantes con el objetivo de alcanzar una evolución mayor, con el objetivo de la libertad. Pero hay otras guerras que simplemente responden a las pasiones más bajas de los hombres y en este caso de quienes pueden crear y ganar las guerras, que son los grupos de poder. Los capitalistas que necesitan de más población para poder tener más clientes y así hacerse más ricos. Esa es mi respuesta, mi querido Frank. Muy bien. Bueno, tenemos opiniones un poco también, obviamente, distintas. Siempre eso es muy importante porque construye y sobre todo nos hace identificar la personalidad de cada uno de los integrantes de este foro que estamos en conversatorio, sobre todo con el público, a quien obviamente mandamos grandes saludos y están conectados con nosotros siempre. Muchísimas gracias a las personas que están compartiendo este programa además. Has dicho algo muy importante sobre el tema de las vacunas. Si bien es cierto, tenemos nosotros el conocimiento de que este tipo de sustancias producen en el cuerpo una capa protectora, hablemos así, para evitar que el virus nos mate. Ahora la ciencia ha avanzado muchísimo y obviamente la ciencia oculta sobre todo a la humanidad o la tecnología que sobre todo en la caída del cabal está exigiendo se dé a conocer. Es justamente la razón por la que estamos haciendo este programa y queremos comentar acerca de los eventos que se están presentando. Si esto de la vacuna realmente no fuera algo planificado, no hubiese existido ya esta estructura que se ha venido dando de conflictos entre un país y otro, o coincidencia, el virus aparece en China. Esto parece realmente como algo más planificado de lo que parece. Y los astros creo que no se equivocan en ello. ¿Cuán importante es esto en el ámbito astrológico o cuán realmente se está manifestando de acuerdo a lo que dicen los astros? Porque esto de la vacuna realmente va a ser un paradigma a resolver aquí a la humanidad a poquísimo tiempo, porque si no va a haber una ley de obligatoriedad en la vacuna, obviamente esto está libre albedrío de quien quiera
tomarla o no. De allí en adelante, a partir de que hemos estado cortados muchísimas libertades, pueden venir el corte de muchas más. Así es que este es como lo ha dicho de pronto Caína, el 2020 fue como para calentar, así como la entrada de este programa. Pero lo más revelatorio vamos a dar a continuación. Se está dando en este momento en el mundo entero la caída, entre comillas, del cabal. ¿Cuánto de cierto tiene esta información que ha circulado muchísimo en redes y que está haciendo tendencia y noticia? ¿Tiene esto que ver con la realidad, mi querida Caína? Y sobre todo con el tema de la vacuna que está tan esto ligado a este momento. Bueno, Frank, mira, primeramente le quería mencionar a nuestro amigo Juan Diego con todo respeto que la divina providencia hasta ahora tiene el planeta patas arriba, porque realmente nosotros podemos ver que en todo este tiempo estas fuerzas tan bondadosas realmente no han influido sobre la conciencia de estas personas que toman decisiones trascendentales, como mencionaban antes. Desde siempre y por siempre, este Foro Económico Mundial ha tomado las decisiones en todos los aspectos, en la música, en la moda, en las farmacéuticas. Ellos toman las decisiones, como mencionaba Juan Diego, que dice que en todo predomina el capitalismo, así es. Pero resulta que ese capitalismo en este momento se ve limitado o se ve restringido por los acontecimientos climáticos que existen a nivel mundial. Miren que, por ejemplo, en el planeta, se hacen unos hoyos gigantescos para extraer petróleo. Imagínense eso, cómo afecta a nuestro planeta. Se le extraen 60 millones de barriles de petróleos diarios a nuestro planeta, cuando se sabe muy bien que el petróleo viene a ser la sangre de la Tierra. Entonces la Tierra empieza a perder su masa específica. También nos están afectando con este proyecto HARP, que no sé si tendrán conocimiento sobre esta máquina que crea tormentas, terremotos, y que incluso se la quiso poner acá una repetidora acá en Ecuador. Se le pidió al presidente Correa que permita poner este espejo como para crear más ondas de repetición, y resulta que Correa se opuso y se fueron después a pedirle de favor al presidente Alan García que les permita poner este espejo, y él pues dio toda la ayuda y las garantías para ponerlo. Entonces, claro, el capitalismo sigue en su avance y todo eso, pero están creando muchos desastres naturales, y esta élite capitalista ya se empieza a ver limitada, ya ve que los recursos se están terminando, y más que terminando, están amenazando con el destino de la humanidad, de la Tierra. Ya no le podemos seguir sangrando o sacando a nuestro planeta. Lo estamos destruyendo. Y esto lo sabe esta élite, lo saben estas personas que toman las decisiones para el mundo, y por eso se dan cuenta que los verdaderos depredadores de la Tierra somos nosotros. Entonces esa es la gran finalidad: desaparecernos, sacarnos del mapa, porque realmente nosotros somos los que para ellos, para su comprensión o entendimiento, para ellos nosotros somos los que sobrepoblamos esta tierra, los que colapsamos esos sistemas que ellos mismos han creado. Entonces, es por eso que ellos están tomando estas resoluciones de hacer un reinicio con nuestra humanidad, y dentro de este reinicio va incluso a cambiar en todos los aspectos de la música, y esto no tiene que ver con ninguna teoría. Esto es un estudio que lo pueden revisar, lo pueden googlear,
Pueden ustedes googlear Foro Económico Internacional, decisiones tomadas para el 2021, y ahí ustedes pueden darse cuenta que eso no va con ninguna teoría, sino estas son decisiones tomadas por estas personas que han gobernado toda la vida el planeta. Toda la vida han gobernado la educación, han gobernado la música, han manipulado el cine, Hollywood, absolutamente todo. Entonces, estas personas, estos mismos tomadores de decisiones, están dándose cuenta que lo que debe haber es una reducción de la población y empezar a cambiar a los seres humanos, dejar que las máquinas hagan las tareas que tiene que hacer el ser humano. O sea, nos quieren cambiar por máquinas. De eso habla el reseteo. El reseteo habla primeramente de este transhumanismo y además de esta situación de cómo mejorar la situación del clima, porque eso ya se les sale de las manos. Han hecho algunas campañas. La primera campaña hablaron del calentamiento global, nadie quiso saber de eso, nadie se preocupó de eso. Después sacaron otro eslogan que fue el cambio climático. Después hablaron de la crisis climática y la pusieron ahí al frente a Greta Thunberg. Y después ahora hablan de emergencia climática y la gente no le interesa este tema. Siguen contaminando, sigue habiendo una gran sobrepoblación, no hay conciencia, se tienen hijos por tener. Entonces, ellos están tomando estas decisiones drásticas para el 2021 y las han tomado desde siempre. Incluso se habla del apocalipsis de la música en estas decisiones de las cuales se habla. Incluso el mundo de Hollywood, el mundo de la música está muy alarmado por esta situación y creo que ellos van a llevar esta bandera de lucha, y muchos influencers también van a estallar con esas nuevas decisiones que se quieren tomar precisamente en estos 3 primeros meses. Y estas decisiones vamos a darnos cuenta que no se tratan de una teoría, sino que las vamos a ver en los próximos meses ya como situaciones que van a formar parte de esta realidad caótica que se nos avecina. Y vamos a decir, bueno, esto yo lo veía en las películas, parece algo tan sorprendente, tan irreal, porque esto lo veía, por ejemplo, en películas como, no sé si han visto esta película Lucy. Esta película hablaba mucho de lo que es el transhumanismo también, de cómo se maneja la situación del pensamiento cuántico. Y bueno, y todas esas cosas que se nos hacían tan fantasiosas, tan fantásticas, las vamos a ver en toda esta era que se nos avecina desde que ahora va a ser su entrada el 29 Urano directo. Vamos a empezar a ver ya estos cambios que la gente dice, esto es imposible, esto es demasiado para mi comprensión humana. Entenderlo, y realmente va a ser así. Realmente mi intención no es alarmar a nadie. Mi intención, yo estoy aquí simplemente como una divulgadora, investigadora, con el deseo, con un deseo de corazón, de una forma de buena fe, para comunicar esta situación que no viene de mí. Esta es una situación que prácticamente yo soy un puente nada más. Yo divulgo la situación, mas no la creo ni me la invento, sino es una situación investigada, y ahí pues los amigos tienen a este Dios Google, donde pueden también seguir investigando. Aquí están las fuentes, donde les dejamos los nombres de las fuentes a investigar. Nuevamente les repito y les indico que sería importante leer sobre este gran investigador, que en este momento es uno de los más llamados y solicitados por todos los medios, bueno, no oficiales,
para hablar sobre este tema el señor Miklos Lucas. Es una de las personas más invitadas en este momento y que está hablando de este gran reseteo o reinicio de nuestra humanidad. ¿Qué dice el espiritismo acerca de esta parte de la no sé, tal vez transmutación del ser humano a qué? Porque vemos que las grandes élites del mundo entero apoyan, por ejemplo, los modelos LGTBI, apoyan los matrimonios gays y, por supuesto, permiten dentro de sus macabras escenas y todo tipo de actos sexuales y sobre todo el cambio de la sexualidad. Es como que todavía se ve a la mujer debajo del hombre, porque incluso en estas grandes sectas Illuminatis y todo eso, es muy difícil ver el renombre de las mujeres, sino más bien siempre un tema masculino. Y algo así como que capto que nos quieren cambiar en todo ámbito, o sea, incluso suplantarnos por máquinas. Los espíritus podrían de una u otra manera concebir esto, o sea, en la parte del espiritismo está previsto de que en un momento el ser humano ya pues obviamente deje de existir, porque a eso nos llevaría de que existan máquinas que nos reemplacen o clones, hablemos así. ¿Dónde quedaría el espíritu? ¿Sería acaso que se puede trasladar el espíritu, como afirman algunas teorías? O al menos la conciencia de un cuerpo a otro. Más o menos tiene que ver algo así, porque hay tecnología que no ha revelado la humanidad, pero es algo increíble ponerse a investigar, porque si damos un pasito adelante, vemos que ahora las cosas, cómo se está dando los eventos, sobre todo en uno de los países que ha ocultado a la humanidad muchísimas verdades, está derrumbándose. Y pues hoy en día estamos más al pendiente, sobre todo porque incluso utilizamos la misma moneda, hombre. Es decir, si algo le pasa a Norteamérica, pues va a influir muchísimo, en primer lugar, en nuestra economía. Así es que no tenemos que ver muy lejano esos acontecimientos, sobre todo por el ámbito económico, que es del que todos nos movemos y vivimos. Así es que, ¿cómo es esta parte del transhumanismo, mi querido Juan Diego? ¿Está concebido en la parte espiritual o en el espiritismo? A ver, el avance tecnológico es parte de la evolución del espíritu o de los espíritus encarnados en cualquier ser humano. El espíritu está compuesto de inteligencia. Más bien dicho, un espíritu es un ser inteligente. Y mientras más evolucionado es ese espíritu, más se desarrolla esa inteligencia o es más visible esa inteligencia. ¿Pero qué maneja la inteligencia? La inteligencia maneja características de voluntad, de conciencia y de creatividad. Y en ese sentido, mientras más evolucionado sea una persona, más conciencia, mayor voluntad y mayor creatividad va a tener. En el sentido de evolución en conocimiento, pero sobre todo en evolución moral. Los espíritus que se han comunicado nos han dicho que existen mundos mucho más desarrollados tecnológicamente. Existen mundos muchísimo más evolucionados moralmente, y obviamente pues esto ha hecho que su evolución tecnológica sea muchísimo más avanzada, de cosas que ni siquiera los seres humanos, porque todavía nos hace falta sentidos para poder abstraer situaciones que pasan en el universo, ni siquiera nos podemos imaginar. Sin embargo, es necesaria la presencia del espíritu encarnado en un cuerpo biológico para poder expresarse e interrelacionarse con la materia. ¿Qué pasa? Sí, existen robots, existen máquinas, pero siempre las máquinas van a ser creadas por inteligencias, en este caso espirituales, encarnadas, y siempre esas máquinas van a tener que funcionar gracias a estas inteligencias. No importa, nosotros, por ejemplo, vemos cuando en la revolución industrial, la consecuencia fundamental de esto fue la expulsión de la mano de obra humana por la mano de obra de máquinas, ¿no es cierto? Sin embargo, un hombre podía manejar 2 o 3 máquinas, de lo que ese trabajo se tenía que hacer entre 4 o 5 hombres. Desplazó a
a los trabajadores de sus puestos de trabajo. Pero eso también es parte de la evolución, porque esos desplazados encontraron nuevas formas para poder trabajar. Nosotros hasta los años 80, 90 vivíamos en una época en donde el trabajo tradicional, la jornada tenía que durar 8 horas, tenías que encontrar una profesión tradicional que abogado, médico, ingeniero, y buscar un trabajo y encancillarte en una oficina para de ahí vivir toda tu vida y jubilarte. Esos métodos tradicionales del trabajo teníamos hasta los años 90. Cuando salen los años 2000, las crisis de empleo y todas las crisis económicas recisivas, inmobiliarias, caída del precio de petróleo, caída de los precios de los inmuebles y obviamente las presiones de los bancos que producen más pobreza, digamos así, hace que la creatividad de ese espíritu inteligente encarnado en un ser humano tome otras alternativas evolutivas y ahora utilizamos ya no el trabajo tradicional, sino lo ideal es generar emprendimientos, ¿no es cierto? Aparte de eso, no solamente los emprendimientos, sino ser grandes empresarios, y en base a eso se van, de acuerdo a la evolución de la inteligencia de los seres humanos en sociedad, van dándose otras formas y otros modos de producción. Recordemos, por ejemplo, cuando el ser humano empezó en la comunidad primitiva, su inteligencia y su evolución moral era primitiva y no se desenmarcaba de ser nómadas y ser recolectores, cazadores y pescadores. Pasó el modo de producción, se abrió más un poco la mentalidad de las personas, evolucionaron un poco más y se dio un modo de producción netamente esclavista, porque todavía predominaba el espíritu animal sobre, o más bien dicho, no el espíritu animal, sino el instinto sobre la racionalidad y sobre la moral. Posteriormente viene del esclavismo la época feudal. Y los modos de producción era o ser rey o servir al rey y ser siervo de la gleba. Y así, posteriormente, pues vamos a tener otras formas de producir que se vayan adecuando a la moralidad de los seres humanos que van en proceso de evolución. Y en ese sentido, mi querido Frank, nunca se podrá admitir el reemplazo del ser humano por máquinas. La inteligencia artificial nunca podrá ser, más bien dicho, un robot nunca podrá recibir un espíritu, porque un espíritu necesita de un órgano biológico para poder expresarse y para poder interrelacionarse con la materia. Esa es, pues, mi respuesta, mi queridísimo Frank. Muy bien, ahí una pregunta, porque yo sé que estoy seguro y un poco nos vamos a mover, pero quiero que me respondas brevemente. Si tú dices que no es posible que un espíritu entre o interactúe en ente que no sea biológico, ¿cómo se explica esto de los objetos poseídos o los objetos embrujados o las casas embrujadas? Estas cosas materiales no biológicas donde se impregna esta gran cantidad de energía, hablemos positiva o negativa, que tú de pronto conoces en la parte del espiritismo, estaríamos dejando de lado esta parte que se ha comprobado, porque incluso hay museos donde se conservan objetos que se han demostrado tener actividades paranormales, de tener algunos acontecimientos incluso científicos demostrados, que se les hace famosos a estos muñecos, que incluso fue noticia que una muñeca había sido robada de uno de los museos de esta muñeca, que incluso hicieron una película. Entonces, estas cosas así como que descartarían un poco la tesis que tú nos estás proyectando. Solo brevemente, ¿tiene algo que ver esto o no? No. A ver, la influencia sobre la materia que establecen los espíritus es la misma influencia sobre la materia que establecemos nosotros los seres humanos. Tú para mover un vaso necesitas tomarlo y necesitas transportarlo. El vaso por sí mismo no tiene conciencia ni voluntad, es un cuerpo inerte. El espíritu lo que hace es simplemente utilizar sus fluidos espirituales y los del medium para poder utilizar eso y en una forma de materialización utilizar su periespíritu. Por partes para que me entiendan mejor. El cuerpo, más bien dicho, un ser humano está compuesto de 3 cosas fundamentales. Cuerpo, que es la parte material y perceptible. Espíritu, que es la esencia, ¿no es cierto? Y que es lo que prevalece después de la muerte. Y es lo que evoluciona y que es lo que tiene que complementarse con la materia para poder evolucionar y aprender. Pero entre el cuerpo y el espíritu existe una sustancia semimaterial,
vaporosa que no es susceptible a nuestros sentidos comúnmente. ¿Los médiums podemos percibir eso? Sí. En ese aspecto, ese periespíritu es esa capa, sustancia vaporosa etérea que rodea al espíritu y que toma la forma que el espíritu desea. Y eso, a pesar de que es casi imperceptible, sigue siendo materia de una u otra forma. Entonces el espíritu, cuando desencarna, pierde el cuerpo, deja el cuerpo, lo material y lo perceptible, y el cuerpo, como de acuerdo al principio daltónico, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y el cuerpo sigue su proceso de transformación, se convierte en nitrógeno, se convierte en alimento para los gusanos y forma parte del medio ambiente y se autorrecicla. Sin embargo, el espíritu vuelve al mundo espiritual, pero está envuelto, de acuerdo a su grado de evolución, en ese periespíritu. Ese periespíritu es ese humo blanquecino o humo grisáceo o negro que nosotros podemos percibir cuando vemos a un espíritu, cuando se materializa ese espíritu. Ese espíritu utiliza ese periespíritu, esa sustancia, para poder tener influencia sobre la materia. Entonces, un objeto que se arroja, una mesa que levita, es justamente la utilización de estos fluidos espirituales que hace uso el espíritu para poder manipular a la materia. Entonces, no es que en un muñeco se posee el espíritu. ¿Por qué? Porque un espíritu está hecho para encarnar un cuerpo designado y determinado. Por ende, no se puede hablar nunca de posesión. ¿Por qué? Porque la posesión literalmente es que dos espíritus cohabiten en un cuerpo. No, eso es imposible. Así como existen leyes de la naturaleza, existen leyes del mundo espiritual. Entonces, como dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio al mismo tiempo, dos espíritus no pueden ocupar un cuerpo. Entonces, pero sí el cuerpo puede manejarlo a través de sus fluidos como que fuera un títere. Y es lo mismo que pasa con los muñecos o con los objetos en general. Simplemente utiliza esos fluidos para trasladar y para mover la materia a nivel cuántico, a nivel, digamos, de alguna forma subatómico. Se entrelaza esta sustancia entre cada uno de los átomos y pues logra ese proceso de traslación e inclusive de aparecer cosas que en ese momento no estuvieran. Dependiendo también la manifestación. Algún día hablaremos de los tipos de manifestaciones mediúmnicas y espirituales que existen. Y entonces, así funciona, pero no puede poseer un objeto. Un espíritu no puede entrar en un vaso y hacer que el vaso baile. Simplemente es lo mismo. Sin cuerpo, con ese periespíritu, agarra el vaso y lo traslada. Pero como nosotros no percibimos ese periespíritu, pensamos que el vaso está flotando solito. Entonces, así funciona esto en el mundo espiritual. Por ende, un robot, por más tecnológico que sea, necesita del control de un ser humano. Un robot no puede, un espíritu no va a encarnar en un robot. Lo puede mover por influencia externa, pero ese robot no va a tener ni la inteligencia, ni la conciencia, ni la evolución moral de un espíritu. Muy bien, bueno, para sacar distintas conclusiones, pues obviamente dejamos la opinión del público y cada uno sabrá acatar, entender, investigar sobre todo, porque esa es la idea principal de este programa, que la gente dé un paso adelante y sobre todo pueda colaborar con este programa dejándonos sus comentarios acerca de lo que han escuchado el día de hoy. Pero anunciamos de estas catástrofes naturales, de este terremoto tan anunciado para el 2021. Un terremoto que vendrá a cambiar conciencias, decía nuestra querida Caína. ¿Cómo va a afectar a la humanidad? ¿Será que la humanidad probablemente pueda resistir a este tipo de cambios? Existen los recursos naturales, existen las medidas, no sé, sobre todo la parte espiritual, que yo veo que estamos muy lejanos para poder sobrevivir ante lo que eventualmente este año se pronostica. ¿Cómo podemos nosotros resistir? Al menos las personas que estamos haciendo esta parte de enfrentarnos a lo más difícil que es los medios de comunicación que no dicen la verdad y sobre todo no preparan a la humanidad de forma correcta para que se conserve la calma, la paz. ¿Cómo llegar a ellos si los planetas justamente están conjugados, como tú nos has dicho, Caína, en las emociones? Danos una guía y un consejo para que las personas que están escuchando este programa y todos los que vean más adelante
tenga alguna guía para este año. ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué nos recomiendas? Y pues, ¿qué nos aventuras para todos? Sí, Frank, bueno, hizo un comunicado la primera ministra de Suiza donde les pidió a los habitantes que en este 2021 estén preparados, hagan almacenamiento de alimentos, de medicamentos, de carpas, de sleeping, para poder protegerse de cualquier eventualidad que pueda suceder en el transcurso de este año. Me pregunto por qué esa misma información o esas mismas medidas no se advierten o no se dan en nuestros gobiernos a nivel de Sudamérica, porque sabemos, bueno, a nivel astrológico, como te comentaba, Urano es quien maneja, es quien crea estos grandes huracanes, terremotos. Y como estamos también con signos fijos, con conjunciones planetarias muy potentes, lo más probable es que se den estos eventos naturales bastante significativos. Entonces sería ideal advertir a la ciudadanía, a la comunidad y al mundo entero de que la gente pueda almacenar alimentos, almacenar agua, medicamentos para cualquier eventualidad que pueda suceder en este tiempo. Al hacer la entrada al búfalo de metal, el búfalo también es un animal que hace que las personas se expandan, salgan de las ciudades y se expandan hacia el campo. Entonces vamos a ver mucho de esto, mucha migración. Nuevamente vamos a empezar a ver estos balseritos, estas personas que se trasladan de un país a otro por ir buscando oportunidades de trabajo, porque el búfalo en lo que más afecta es en la situación laboral y económica. Esa es una de las cosas uno de los problemas que nos trae el búfalo. Y bueno, prepararnos para eso, más que todo, y también como la era de Acuario o la entrada de Urano nos trae problemas sobre todo climáticos. Entonces, sí sería bueno recomendar a las personas que escuchan el programa, a las personas que están despiertos de conciencia, pues que no está de más almacenar alimentos, almacenar agua, almacenar también recursos. Por ejemplo, alguien me decía en qué sería bueno invertir, sería bueno ahorrar. Pues no, yo les recomendaría a la gente que, por ejemplo, comprara oro, que no hiciera grandes inversiones en estos años, en este año, sobre todo 2021 y 2022, que no haga grandes negociaciones, porque estamos en una era de transición en donde, como les decía, este Foro Económico Mundial va a tomar decisiones bastante drásticas, en donde nos vamos a sorprender, en donde muchas personas van a salir a las calles, van a protestar, van a haber muchas guerras civiles. Entonces no va a haber mucha estabilidad en ninguno de los sentidos. No va a haber estabilidad laboral, no va a haber estabilidad económica. Este es un año de inestabilidad. Entonces, ese es mi llamado. Mi llamado es a la gente a que se prepare en ese sentido, a que trate de almacenar, de guardar lo más que pueda. Estamos, como les decía, en un año de transición en donde pueden pasar muchas cosas. Y no quisiera pecar de malagüera o de alarmista, sino que realmente toda la información que se ha acumulado hasta ahora y que se la está divulgando, están llevando a eso. Aquí en este momento hemos hecho un collage sobre la astrología, también sobre los análisis que está haciendo este Foro Económico Mundial con los destinos del planeta. Entonces es importante, como les comentaba, que nos preparemos
nos preparemos para un desastre natural. De ahí la muerte nos va a llegar a todos, creo que nadie se salva de eso, pero los que se pueden preparar, por ejemplo, alimentos o ahorrar, hacer un banco de alimentos, un banco comunitario, tratar de estar más unidos como vecinos, como comunidades, porque eso también es la era de Acuario. La era de Acuario nos invita a estar en un ambiente muy, muy igualitario, nos invita a crear comunidades, a sociabilizar un poco más, a unirnos con esas personas que a veces dejamos de lado, a la vecina, al vecino que de pronto ni los saludamos, pero es importante ahora conectarnos con las personas que están más próximas a nosotros, porque vamos a necesitarnos, todos nos vamos a necesitar, nos vamos a tener en estos tiempos que dar la mano los unos a los otros, vamos a tener que ver al más desvalido, ayudarle con alimentos y así ir tratando de ser lo más solidario posibles, porque es importante que ahora todos ya dejemos la individualidad y nos comportemos como hermanos, como habitantes que ocupamos la misma casa, el mismo hogar. Esta tierra es nuestro hogar y todos vivimos dentro de la misma casa. Y en este momento es un hogar, pero es un hogar disfuncional donde cada cual está viviendo su vida, su mundo, y la idea es eso es lo que nos invita a Urano o Acuario, nos invita a la igualdad, nos invita a sociabilizarnos. Por eso esta era también va a ser muy sociable, vamos a sentir mucho deseo a esas personas, por ejemplo, que a veces tienen tendencia a ser muy solitarias, o ser muy ermitañas. Bueno, ahora esta energía planetaria les va a dar más ánimo para reunirse, para buscar esos amigos que se dejaron hace años. Eso es lo lindo de la era de Acuario, también eso es lo hermoso, porque también todo tiene su lado de luz y su lado de oscuridad. Entonces, esa es la invitación de Urano, es a reunirnos, a hacernos más amigos, a vivir más en comunidad, a hacer cosas más comunitarias. Y eso lo vamos a ver en este año, en los trabajos comunitarios, la unión con esas personas que dejamos de lado. Vamos a empezar nos van a empezar a llamar personas que de repente no las veíamos hace muchos años, y te vas a sorprender porque de repente un amigo que no lo veías hace 20 años aparece, y vamos a ver cosas muy bonitas, porque Urano también es un planeta que nos invita a sociabilizar y a ser todos hermanos. Esa es la idea. Entonces, bueno, todo este cambio mismo, porque lo que más se va a afectar este año va a ser la clase obrera, esa va a ser la clase más afectada, la clase obrera, y pues esa clase obrera es la que va a salir a las calles, la que va a tirar el sistema abajo, la que se va a rebelar, porque la era de Acuario eso le va a dar esa fuerza. También Plutón también le va a dar ese deseo de destrucción, de destruir lo que por tanto tiempo esas estructuras han tenido a la gente como no trabajando para vivir, sino vivir para trabajar. Entonces, esa idea, esa estructura es la que tiene que cambiar, y para eso necesitamos una gran revolución. Y esa revolución va a llegar este 29 de enero, cuando tengamos a Urano directo, y vamos a empezar a ver los cambios trascendentales, aunque ya el 20 de enero, en la posesión de John Biden, vamos a empezar a ver que nuestros hermanos en Estados Unidos ya van a empezar ellos a ser como el ejemplo, como la bandera de lucha que nos va a enseñar a todos, porque nosotros siempre somos los Homo sapiens que imitamos, entonces siempre imitamos al que está más arriba. Entonces vamos a ver cómo lo hacen los otros y lo vamos a hacer también acá. Vamos a observar el cambio en lo macro, y los que estamos más acá lo vamos a imitar, y vamos a también a luchar contra toda esta opresión, contra todos estos gobiernos corruptos que le han quitado la paz y la dignidad a los trabajadores.
Entonces, eso es, Frank, mi invitación, como te digo, es la misma que hizo la primera ministra de Suiza, es almacenar alimentos, almacenar recursos, si pueden las personas comprar oro, qué ideal que sería que compren oro, porque el dinero, el billete físico, el dinero físico, lo más probable es que también al ingreso de Urano esto también haya un gran cambio en la moneda, en la economía, y nos pasemos ya al dinero digital, a comprar todo a través de nuestro celular. Bueno, eso ya se está haciendo, pero eso vino para quedarse. Vino para quedarse todo y vino para exacerbarse todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, porque eso es el mensaje de Urano, la ciencia, la tecnología, el avance, y eso es lo que veremos en los próximos tiempos. Qué impactante, realmente es información que de antemano estamos anticipando y que está sucediendo, y justamente los Simpson, como siempre, protagonizando alguna de las profecías que bien o mal aventuradas han coincidido con la realidad. Vimos ahí unas pequeñas imágenes que estaban prácticamente diciéndonos que el día 21 de enero va a ser un día catastrófico para la humanidad. De pronto, ¿es un día después para o Estados antes de Unidos que se posicione Biden? No sé para si Estados Unidos sería, mi querido Frank. Tiene que ver esto con la carta natal del 20 de enero y la posesión de John Biden. Desde ahí va a empezar a aflorar esta rebeldía. Perdón, sí, de Estados Unidos. Eso justamente les estoy diciendo, hay un capítulo que se ve realmente algo desastroso para el país del norte, y pues esperemos que obviamente se sepa manejar esto bien. Ha empezado el año muy mal para esta nación, está muy dividida, y pues probablemente incluso se pueda ver civil más adelante, lo cual sería catastrófico para toda la humanidad realmente, no solo para el país vecino. Así es que esta noche hemos topado algunos temas muy interesantes, sobre todo lo que se antepone para este año que viene. ¿Cómo lo ves tú, mi querido Juan Diego, desde la parte espiritista? Veo yo que también compartes muchísima información sobre todo lo que nos indican estos conocimientos, los que básicamente nos empujan a ser cada vez mejores, a actuar mejor, a desarrollar estos valores tan profundos como tú decías, la hermandad, la caridad, la verdadera humanidad que está dentro de nosotros. Como reflexión, delante de todo lo que se avecina, ¿cuál es tu invitación hacia las personas que nos han visto o que nos van a ver y que sobre todo han compartido en este programa? Claro que sí, mi querido Frank. Quisiera dar un mensaje de los espíritus que nos dice lo siguiente: Dios es el principio de todo, y ese principio es una trilogía de cualidades: sabiduría, bondad y justicia. Por lo tanto, todo lo que de él emane debe estar impregnado de esos atributos. Siendo sabio, justo y bueno, no puede producir nada irracional, malo o injusto. El mal que vemos no se ha originado en él, en Dios. Si el mal se encontrase en los atributos de un ser especial, llamado Arimán o Satanás, llegaríamos a la encrucijada siguiente. O bien ese ser sería igual a Dios y en consecuencia tan poderoso como él desde el inicio de los tiempos, o bien sería inferior. De acuerdo con el primer supuesto, tendríamos dos poderes rivales en la lucha incesante, cada uno intentando malograr lo que el otro hace y atacándose mutuamente. Esta hipótesis es inconciliable con la unidad que revela el orden universal. Según el segundo supuesto, ese ser estaría subordinado a Dios debido a su inferioridad. En ese caso, no sería su igual desde el comienzo, sino que debió ser creado. Pues bien, solo Dios pudo hacerlo, pero esa creación sería incompatible con su infinita bondad, ya que habría dado la vida al espíritu del mal. Sin embargo, el mal existe y tiene una causa. Los diferentes males, físicos o morales, que afligen a la humanidad pertenecen a categorías distintas que es necesario diferenciar. Unos son los males que el hombre puede evitar. Los otros son independientes de su voluntad. Entre estos últimos debemos incluir a las catástrofes naturales.
Las facultades del hombre son limitadas, motivo por el que no le es posible penetrar o comprender las razones del Creador. Juzga a las cosas de acuerdo a su personalidad, en razón de intereses ficticios y prejuicios que él mismo ha creado y que no son parte del orden natural. Por eso encuentra a menudo injusto y oscuro lo que consideraría admisible, y justo si conociese la causa, la finalidad y el resultado definitivo. Al buscar la utilidad y la razón de ser de cada cosa, verá que todo está saturado de sabiduría infinita, ante la que se inclinará aún mismo en cosas que no alcanza a comprender. Como compensación, el hombre ha recibido un don, su inteligencia, gracias a la cual puede conjurar o al menos atenuar en gran medida los efectos de los desastres naturales. Más conocimientos adquiere y más avanza la civilización, menos peligrosos son esos desastres. Con una organización social sabiamente previsora podría incluso neutralizar las consecuencias, si bien no sería posible evitarlos por completo. Es así que Dios ha dado al hombre facultades espirituales y medios para paralizar los efectos de las catástrofes naturales. Hechos estos que serán beneficiosos en el futuro para el orden general de la naturaleza, pero que ocasionan daños en el presente. Es así que el hombre sanea los campos, neutraliza las mismas, miasmas, los mismos pestíferos, fertiliza las tierras áridas, se ingenia para preservarlas de las inundaciones, construye casas más salubres, más sólidas y resistentes a los vientos, tan necesarios para depurar la atmósfera. Se protege de la intemperie y poco a poco esas circunstancias le instan a crear ciencias, gracias a las cuales mejora las condiciones de habitabilidad del planeta y aumenta el bienestar general. El hombre progresa y los males a los que se haya expuesto estimulan el ejercicio de su inteligencia y de sus facultades psíquicas y morales, incitándolo a la búsqueda de medios para sustentarse y sustraerse a las calamidades. Si no temiese a nada, ninguna necesidad le empujaría a la investigación. Su espíritu se entorpecería en la inactividad y no inventaría ni descubriría nada. El dolor es como un aguijón que impulsa al hombre hacia adelante por la vía del progreso. En este caso, yo podría decir que todas estas situaciones de las alineaciones planetarias y la influencia que estos manejan sobre nosotros son cíclicas y por ende todos los desastres naturales que pueden provocar estas influencias gravitacionales con respecto a nuestro planeta ya se han repetido innumerables veces, infinitas veces en nuestro planeta y en los hombres que habitaban en épocas anteriores. Nadie está exento. No podemos nosotros solamente culpar a las ambiciones de poder ni a los grupos de poder que manejan el grupo, sino que simplemente son situaciones también necesarias para el equilibrio del universo y que ocurren en todos los mundos de acuerdo a su nivel de evolución moral y de evolución general. Y en ese sentido podemos inclusive citar la gran catástrofe que hubo en Pompeya y cuántas personas murieron por la erupción del Vesubio, desde el mismo diluvio universal que se dio en la Mesopotamia, desde grandes catástrofes de todos los volcanes que han erupcionado en la Tierra, desde épocas anteriores a que el hombre aparezca en la Tierra. Y en ese aspecto no podemos hablar de grupos de poder que están dominando y quieren hacerlo así. El ser humano está limitado, como bien lo dije, por la providencia. Y por más ambicioso que sea un hombre, no puede ir en contra de los designios de la providencia. Y como bien lo he dicho, y contestando también a lo que dijo Caína anteriormente sobre la providencia buena y justa, si nosotros vemos más allá de nuestras narices, si vemos a nivel macro, si nosotros estamos a puertas de tener una especie de contacto con hermanos de otros mundos, ya sean espirituales o físicos también, entonces en ese aspecto debemos dejar de pensar en el pueblito chiquito que está rodeado por una gran ciudad o por un país y pensar a nivel planeta, pensar a nivel especie y generar una hermandad humana con todos nosotros, dejar que la Tierra esté dividida por planificaciones ficticias políticas y dejar que la Tierra sea una sola y sus habitantes seamos hermanos entre todos y seamos solidarios entre todos. ¿Por qué? Porque eso nos ayudará a tener contactos y a evolucionar mejor, mejor dicho, nos ayudará a evolucionar con mayor velocidad y nos ayudará a hacer esos contactos que tanto ansiamos muchos con otros pueblos avanzados,
a nivel inclusive galáctico para poder tener esos conocimientos y ser mejores cada vez. Pero para eso, como dijimos inclusive en el programa anterior, necesitamos ciertos requisitos que todavía no los cumplimos. Espero que ese mensaje que acabé de dar sobre la causa del mal y lo que debe hacer el ser humano para esto, pues haya llegado a las conciencias de cada uno de nosotros. Muy bien, muy lindas palabras, realmente coinciden con lo que muchas personas piensan y sobre todo también acompañamos aquí muchos de tus pensamientos para que se hagan realidad, que esto sea una especie de catapulta hacia el desarrollo del ser humano, que podamos entendernos mejor hacia el futuro y sobre todo que toda la descendencia de la humanidad, los niños de estos nuevos seres que están en nuestro mundo, pues tengan un hábitat mejor, sobre todo lleno de amor, lleno de comprensión, de verdadera educación, ya no más supresión de los conocimientos importantes para la humanidad. Tiene que ser revelada y tienen que ser materias indispensables en la educación desde los más pequeños. Todas estas cosas que estamos hablando que simplemente deben trascender y los conocimientos más grandes deben develarse, sobre todo en la parte tecnológica, para que la humanidad se acompañe esta revolución y este cambio de era a la par de una era sobre todo más justa, más equitativa para todas las personas y los seres humanos que estamos aquí. Ahora, a quienes creemos, nos queda pedir a Dios que nos ayude, que nos bendiga y que sobre todo nos dé las fuerzas para sacar adelante nuestras familias y que sobre todo nos permita estar en paz, bien en nuestro país, que ningún evento natural nos llegue a afectar a nosotros y que sobre todo nos permita seguir trabajando, creciendo y sobre todo poniendo en marcha nuestros proyectos y nuestros objetivos. Siempre, como ha dicho también las palabras de Caína, no ha sido para alarmar este programa, sino para conversar lo que realmente es justo y necesario saber. Y como lo dice incluso en la Biblia, los que quieran que vean y los que no, pues ahí está el libre albedrío para todas las personas que decidan o no cambiar sus vidas, sobre todo disfrutar más el día a día, vivir mejor, amarnos unos a los otros, cambiar el mundo desde adentro, no esperar que el mundo cambie para nosotros ser mejores. Así es que yo no tengo nada más que agradecerles porque ha sido un programón, mi querida Caína. No sé si tienes unas palabras para despedirnos. Muchísimas gracias. Yo nuevamente muy feliz de tener a este par de loquillos y súper genios, personas maravillosas que están aquí en este programa y que sobre todo la gente valora y lo sigue mucho. Así es que, mi querida Caína. Bueno, Frank, agradecerles una vez más por este espacio tan grato y tan que nos llena, nos hace crecer. Pero me gustaría nuevamente hacerle la invitación a las personas de que investiguen, porque la mayor ignorancia es rechazar algo que desconocemos. Yo, por ejemplo, no me atrevo a descalificar el conocimiento o la sabiduría de otra persona cuando en realidad no he avanzado en ese tema, no lo manejo a fondo o no lo he investigado a fondo. Por lo tanto, pienso que los criterios deben ser muy, muy respetados. Y bueno, aquí están las fuentes para que los amigos puedan investigar, puedan buscar, puedan escudriñar y podrán abrir los ojos y el entendimiento por sí mismos. Mi deseo nuevamente, como les comentaba, es entregar una información. Simplemente yo soy un puente, divulgo una información que ya es investigada por personas que también están mucho más avanzadas que yo. Y mi mayor deseo, pues, es no alertar, sino más bien prevenir a las personas. Que no nos tome este 2021 como nos tomó el 2020, que no estábamos, bueno, en realidad la astrología sí nos preparó para el 2020, la astrología sí nos habló de esta pandemia.
sí nos habló realmente. Se avisoraba que en el año de la rata, cada año de la rata siempre nos trae virus y nos trae situaciones difíciles con las plagas, con los virus. Entonces, bueno, las personas cuando se acerquen más a la astrología, conozcan más, y en esta situación ahí le debato al compañero que dice que estos ciclos se han dado siempre. Pues este ciclo no se ha dado nunca. Lo que va a pasar ahora con la humanidad es único. Es único. Solamente hace 26.000 años, que creo que no estábamos vivos nosotros, existió un cambio planetario tan importante como este. Y este cambio está escrito y avisado en muchos libros sagrados. Y bueno, ahí la invitación a los amigos para que indaguen, para que investiguen. Una amiga por ahí en un comentario pedía que se le repita el nombre de la periodista que escribió el libro La verdad de la pandemia. Y bueno, le quisiera repetir el nombre a la amiga que pidió ese dato. La periodista se llama Cristina Martín Jiménez y el libro se llama La verdad de la pandemia. Es importante que revisemos esa importante investigación y una vez más no rechacemos algo hasta investigarlo, hasta saberlo a fondo. Hasta que nosotros lo investiguemos a fondo, no tenemos el derecho de descalificar a los demás. Pienso que el respeto es la primera cualidad humana que debemos desarrollar. El respeto y el no ingresar a atropellar el mundo de los demás. Por lo tanto, queridos amigos, mi invitación es a que investiguen sobre estos temas antes de rechazarlos. Vamos en estos programas cada vez más a conocer más de la astrología, vamos a conocer más de los ciclos que se van dando. Ahora estamos viendo los ciclos que van a suceder en enero. Ya en febrero nos vamos a ver en otro escenario astrológico, donde también vamos a analizarlo, donde vamos a ver los cambios planetarios que existen. Y ustedes se podrán dar cuenta que esos cambios planetarios, así como dicen las leyes de Hermes Trismegisto, que dice como es arriba, es abajo. Entonces nos vamos a dar cuenta que todo lo que nos sucede acá abajo también está regido por el universo. Así que mi invitación es a eso, a seguir participando del programa. Aquí le vamos a entregar las fuentes donde puedan ustedes también investigar por sí mismos y eso, a equiparnos bien tanto en la parte psicológica, en la parte espiritual, como decía nuestro amigo Juan Diego. Es importante trabajar con nuestro lado espiritual y prepararnos para este gran cambio. Sobre todo, como les decía, el cambio va a ser el cambio del caos. Y lamento decirlo eso, no me gusta dar estas noticias alarmantes, pero es importante divulgarlo ya que los medios de comunicación oficiales no lo hacen porque están mandados o están programados por estas élites que dirigen la información mundial, que dirigen qué debemos saber y qué no, y aprovechar este espacio porque un espacio así muchas veces es censurado, es clausurado. Entonces aprovechemos estas fuentes tan importantes en donde tenemos la posibilidad de decir lo que ante un medio de comunicación oficial no se puede decir. Creo que los amigos 2020 se dieron muy bien cuenta que los medios oficiales mentían mucho, distorsionaban la situación de la pandemia. Y bueno, esa es la invitación, a seguir buscando en estos medios, a lo mejor no oficiales, pero que tienen muy buen contenido y hay muy buenos invitados y personas que en realidad tenemos la buena fe de investigar a fondo solamente por el deseo de ayudar, de ayudar y de avanzar como humanidad, como hermanos que vivimos en esta misma casa llamada Tierra.
Muy bien, muy bien, muy bellas palabras, muchísimas gracias también. Es importante la opinión, obviamente, de todos, en eso estamos muy claros y sobre todo estamos siempre abiertos al cuestionamiento de cualquiera de nuestros seguidores y sobre todo de nosotros mismos que estamos aquí participando de este muy intelectual programa porque tenemos opiniones muy diversas y sobre todo con fundamentos, que es lo más importante. Y como ha mencionado Caína, esta es una gran oportunidad para todos para aprender un poco más y sobre todo para inmiscuirnos en la verdadera realidad, en lo que el mundo nos tiene que mostrar y sobre todo lo que este año nos va a dejar como experiencias, como anécdotas y sobre todo con lo que se ambiciona desde la parte astrológica. Una nueva humanidad, una esperanza para un cambio, el fin de tanta maldad, el fin de tantas guerras en el mundo entero y sobre todo una pausa para nuestro planeta que tanto así lo pide, un descanso de esa sed ambiciosa del ser humano de seguir queriendo tener más y más, lo que está destruyendo y acabando nuestro planeta, y sobre todo invitarles a los amigos que nos siguen a ser parte de estos programas. Así es que déjanos tus preguntas y comentarios acerca de todo lo que ha sido este programa. Estamos súper dispuestos a darle continuidad en estos temas y sobre todo vamos a hablar en el siguiente programa de lo que está aconteciendo en estas semanas en Estados Unidos. Así es que mucho ojo con el tema de la caída del cabal. Así es que les dejamos de esa pequeña espinita a nuestro público. Les agradecemos por habernos acompañado en esta transmisión y como siempre les mando un abrazo enorme a todos los caretucos y caretuques del mundo entero que han compartido con nosotros esa bella información. No nos van a clausurar, no nos van a cerrar porque este programa obviamente está hecho con mucho amor y sobre todo con mucho respeto a las opiniones de los demás. Así es que siempre está en la decisión de ustedes, amigos y amigas, tomar y conceptualizar todos estos argumentos que aquí les hemos presentado con el cariño y sobre todo con la sinceridad más grande, como la ha mencionado nuevamente Caína, con el afán de ayudar y sobre todo siempre de mandar toda esta información para que la gente se socialice y sobre todo vivamos un día a día mejor. Así es que nuevamente les mando un abrazo enorme, les agradezco por acompañarnos, así es que chicos, cuídense, lindísima noche. Igualmente, mi Frank, muchas gracias, muy buenas noches, mi Caína, muy buenas noches, igual un gustazo compartir con ustedes, como siempre, como todas estas semanas y con estos temas muy interesantes, que pues obviamente nos hacen reflexionar y pues nos preparan para lo que puede venir y sobre todo para encontrarnos a nosotros mismos. Un abrazo. Chao.